Hola a todos nuevamente, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje con Net Learning Academy y en esta ocasión vamos a tocar un tema que a mi gusto es uno de los más complejos que enfrentan los estudiantes de redes en el nivel inicial y estoy hablando justamente de las listas de control de acceso o ACL. Las listas de control de acceso son una tecnología muy recurrente en las redes actuales, se ocupa mucho y es muy fácil encontrar distintas implementaciones de las listas de control de acceso. Sin embargo, existe también la dificultad de aprender correctamente cómo se escriben las listas de control de acceso, cómo funcionan, cómo se revisan y cómo poder revisar algún problema cuando no tenemos, por ejemplo, tráfico entre dos redes. En esta sesión vamos a tocar el tema de las listas de control de acceso estándar y en una siguiente sesión vamos a revisar las listas de control de acceso extendidas. En la sesión de hoy vamos a ver conceptos generales sobre Access List, cosas que involucran a todos los tipos de Access List. Luego vamos a ver algo que muchas veces se deja fuera de los estudios de listas de acceso y que tal vez, para mi gusto, está ahí una de las grandes dificultades de los alumnos. Entonces, vamos a dedicar unos minutos a revisar cómo se calculan correctamente las denominadas máscaras wildcard, que son un componente fundamental de la lista de acceso. Y finalmente en esta sesión vamos a revisar cómo se escriben las listas de acceso estándar y cómo se configuran en un router. Aclaremos en primer lugar algunos conceptos generales sobre listas de acceso. Y mucha gente piensa que una ACL se utiliza para bloquear o permitir tráfico. Y eso es verdad, pero también se utiliza para muchas otras cosas. De hecho, una lista de acceso no tiene por objetivo principal bloquear o permitir el tráfico. Ese es uno de los distintos usos que uno le da. El objetivo de una lista de acceso es simplemente seleccionar patrones de tráfico o flujos de tráfico según algún criterio específico. Por ejemplo, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, los puertos TCP/UDP, el tipo de tráfico IP, si es ICMP, si es OSPF, si es IPsec, etc. Cuando nosotros identificamos en una red un perfil de tráfico determinado y queremos seleccionar ese tráfico para posteriormente aplicar una acción, ahí necesitamos una lista de acceso, ¿ya? Nosotros, sin embargo, en el transcurso de este curso, de esta sesión, vamos a utilizar las listas de acceso para bloquear o permitir tráfico. Pero otros usos que también se les da a las listas de acceso es, por ejemplo, seleccionar lo que se denomina tráfico interesante para determinar cuál es el tráfico específico que va a pasar por una VPN. También se utilizan las listas de acceso para seleccionar cuáles host en una red utilizarán NAT o cuáles no. ¿Ya? Entonces hay distintos tipos de uso de listas de acceso. Nosotros, como decía, vamos a utilizar netamente las listas de acceso para bloquear o permitir tráfico. En otras palabras, para convertir al router en un mini firewall. También es cierto que existen distintos tipos de listas de acceso. Están las denominadas listas de acceso estándar, listas de acceso extendido, también están las ACL nombradas, que es exactamente lo mismo que las anteriores, pero permiten un número o un nombre para ser identificadas. Tenemos las listas de acceso dinámicas, que a veces se les denomina también lock and key, y la lista de acceso bloquea todo el tráfico y solamente se libera cuando uno inicia una sesión telnet al router, cuando se valida con usuario y contraseña. Es un tipo de access list no muy utilizada, pero si alguien la necesita está ahí. También están las listas de acceso reflexivas que permiten el tráfico de vuelta en un router. Cuando tenemos una lista de acceso que bloquea el tráfico de entrada, por ejemplo, desde internet a nuestra LAN, todo el tráfico, y queremos salir desde nuestra LAN a un servicio, por ejemplo, una página web, el tráfico de vuelta, la respuesta de esa consulta va a estar bloqueado por un access list. Entonces las listas reflexivas lo que hacen es permitir ese tráfico. Pero son listas muy básicas, muy limitadas. También tenemos las listas de acceso basadas en tiempo o Time-Based Access Control List, que permiten
utilizar una access list según un horario específico. Nosotros podemos configurar una lista de acceso extendida o estándar y determinar que se active todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche en horario de oficina y después de eso se desactive, ¿ya? En algunos casos puede ser útil, ahí están disponibles también para ser configuradas. Y ya mencionaba algunas access lists basadas en contexto o más conocidas como CBAC, por sus siglas en inglés, Context Based Access Control o control de acceso basado en contexto, que convierte el router en lo que se denomina un firewall de tipo stateful, como un ASA, por ejemplo, o un PIX. Ya no existen los PIX, pero el ejemplo vale. Lo que hace este tipo de firewall stateful es que guarda un estado con las conexiones. Tiene una tablita que se llama la tabla de estados y va guardando información sobre las sesiones activas en base a números de secuencia, tipos de ACK y otros parámetros para permitir el tráfico de retorno, ¿ya? Es una versión avanzada de las listas de acceso reflexivas. Eso ya es materia de los cursos especialistas de certificaciones en la parte de seguridad, pero nosotros aquí vamos a utilizar y vamos a comprender cómo funcionan principalmente estas dos. Permítanme buscar aquí, solamente quiero habilitar esto, andaba buscando aquí para poder explicarles a ustedes eso y eso. Las que vamos a utilizar son las listas de acceso estándar y las listas de acceso extendidas. En toda red siempre van a existir distintos tipos de dispositivos de networking, donde podemos contar switches, routers, firewalls, modems, concentradores VPNs, proxies y un sinfín de dispositivos. En muchas ocasiones tenemos que contar con distintos tipos de dispositivos en nuestra organización para satisfacer las demandas de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario necesita telefonía IP o la infraestructura completa necesita telefonía IP, nuestra red debe estar preparada para ofrecer el servicio de telefonía. Y para eso es indispensable contar con hardware específico que pueda procesar específicamente las señales de voz y pueda convertir a formato digital de manera más optimizada. Y es por eso que existe una gran gama de dispositivos que están orientados a la voz. Lo mismo si nosotros necesitamos, por ejemplo, un sistema de seguridad. Si es que imaginamos que acá tenemos nuestra red, tenemos el usuario y este usuario se tiene que comunicar con un router y este router tiene que salir a internet. La verdad es que el router tiene por objetivo único redireccionar el tráfico, ¿ya? Lo único que hace este router es decir hacia qué interfaz van a llegar los paquetes. Si este usuario está tratando de enviar datos a una red remota, los paquetes van a llegar al router, el router va a mirar su tabla de enrutamiento y va a tomar la decisión de encaminar hacia la red correspondiente o bien hacia internet, ¿ya? Si es que nosotros necesitamos agregar seguridad a nuestra red, es decir, queremos que este usuario sí salga a internet pero que no ingrese a la red 2 porque puede ser una red con información sensible, entonces necesitamos implementar un firewall, un cortafuegos de red, ¿ya? Y estos cortafuegos de red, que son dispositivos específicos para trabajar con seguridad, donde en el mundo Cisco, por ejemplo, tenemos los Advanced Security Appliance o ASA, ofrecen un montón de características de seguridad específicas de lo que se requiere. Por ejemplo, podemos montar con un firewall perfiles de tráfico basados en direcciones IP, basados en nombre de usuario, basados en una VPN, cosas muy, muy puntuales de seguridad. Estos dispositivos son bastante avanzados y podemos nosotros implementar soluciones bastante complejas en lo que a seguridad se refiere. Pero muchas veces necesitamos hacer cosas simples en un router, como por ejemplo eliminar cierto perfil de tráfico, nada más. El tráfico que va del usuario a la red 2. Queremos simplemente cortarlo. Y a veces no se justifica el hecho de comprar un dispositivo completo como un ASA o un firewall para poder hacer eso. Entonces, existe una gama de routers en Cisco que se conocen como routers de tipo ISR o Integrated Service Routers,
routers de servicio integrado que ahora van en la generación 2, ¿ya? Porque la versión anterior, que era la versión 1800X, ya está totalmente obsoleta y esto dio paso a la versión 1900, 2900 y esa línea. Lo que ustedes ven aquí encima es un dispositivo 1941, que son los switches, perdón, los routers más comunes que se están utilizando hoy en día en las redes LAN porque son de tipo ISR para cosas básicas. Y los otros que son los 2911 y toda la gama de 29 también son ISR. ¿Qué quiere decir que sean routers de servicios integrados? Que si la red necesita una solución de telefonía, estos aparatos vienen con un chip diseñado para ofrecer telefonía IP. Por ejemplo, puede ser este, ya que se llaman procesadores de señales digitales. Si la red necesita conectarse a una VPN, también viene con un acelerador VPN, que es un dispositivo de hardware que va dentro de estas placas que permite que el tráfico de la VPN fluya de manera mucho más rápida, etc. Cuando se necesitan tareas específicas, podemos contar con un dispositivo específico o bien adquirir un router de servicios integrados para nuestra labor. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando nosotros necesitamos convertir a nuestro router en un firewall, podemos tener un router de servicios integrados y no puedo decir que se puede hacer todo lo que hace un firewall, pero muchas de las cosas básicas se pueden importar desde un cortafuegos y ejecutar en un router. Bien, eso se puede hacer. La idea de los routers de servicios integrados entonces es, como su nombre lo dice, integrar distintos servicios que eventualmente necesitarían un cortafuegos o un concentrador VPN o algún dispositivo extra. Bien. Nosotros con este tipo de routers vamos a convertir a nuestro router, que su misión principal es solamente redireccionar tráfico, lo vamos a convertir en un mini firewall para poder filtrar tráfico. Y eso lo vamos a hacer a través de las listas de control de acceso. Las listas de control de acceso, ahí queda mejor. Estas listas de control de acceso lo que hacen es bloquear o permitir el tráfico de acuerdo a distintas políticas. Como les mostraba anteriormente, ahora en una figura un poco más clara, el router, su comportamiento normal es simplemente dirigir tráfico desde una red hacia otra, basándose principalmente en las direcciones IP de origen y destino. Y digo de origen porque también se pueden implementar políticas como Policy-Based Routing o enrutamiento basado en políticas que permitan mirar la dirección de origen de un paquete IP para tomar una decisión de enrutamiento. Pero de manera predeterminada, el router solamente mira la dirección de destino. De todos modos, la labor del router es redireccionar, nada más. Pero cuando necesitamos agregar un poco de seguridad, podemos convertir a nuestro router en un router de tipo stateful a través de las Access Control List, ¿ya? Y eso nos permite a nosotros, de acuerdo a nuestras políticas corporativas, permitir o bloquear el tráfico que necesitemos. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, el router del lado derecho tiene una lista de acceso que prohíbe la comunicación entre la red A y la red C. Y eso es a través de una lista de control de acceso. Los pasos para crear una lista de control de acceso son principalmente tres. En primer lugar, definir el tráfico interesante. ¿Qué es el tráfico interesante? Si tenemos router 1 y router 2, y acá tenemos las distintas redes, ¿cierto? Vamos a suponer que el router 1 tiene distintas conexiones hacia múltiples LAN, múltiples WAN. Cuando la red ya está funcionando, el tráfico funciona, hay conectividad de extremo a extremo, podemos decir nosotros que nuestra política corporativa quiere bloquear el tráfico de la red A a la red B, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer
es identificar el tráfico que fluye desde una red A hacia la red B y lo vamos a denominar tráfico interesante. ¿Por qué tráfico interesante? Porque va a cumplir con nuestra política, que va a ser el tráfico desde A a B. El tráfico desde A hacia la red externa, por ejemplo, esta que sea una red externa, no nos importa, ¿ya? Este tráfico está permitido, por lo tanto no nos interesa ningún tipo de control, pero sí queremos aplicar un control sobre la conectividad entre A y B. Y eso es lo que se denomina tráfico interesante. Entonces nuestra lista de control de acceso tiene que ser capaz de identificar este tráfico. Lo identifica a través de direcciones IP o de puertos. Una vez que se logró identificar el tráfico interesante, se crea una política de seguridad mediante el comando Access List o IP Access List. Ya vamos a ver un poco más adelante que ambos comandos son muy similares y en realidad apuntan exactamente a lo mismo. Y una vez que se creó esta política de seguridad con las listas de control de acceso, debemos aplicar esa política en una interfaz, ya sea una interfaz física o una subinterfaz virtual, en modo entrada o en modo salida. ¿Ya? O sea, en primer lugar definimos lo que necesitamos bloquear, no podemos bloquear todo. Luego creamos nuestra lista de acceso de acuerdo a la política de seguridad pertinente y finalmente esa lista de acceso la aplicamos en una interfaz de router, ya sea de entrada o de salida. Esto es concepto general de las listas de acceso. A modo global funcionan así. Antes de nosotros seguir avanzando sobre los conceptos de listas de acceso estándar, vamos a trabajar muy profundamente, ya les decía al inicio de esta sesión, el concepto de wildcard, que finalmente se olvida siempre, nunca se toma en cuenta y muy pocos instructores se toman el tiempo para poder explicar en qué consisten las famosas wildcard. ¿Ya? Las máscaras wildcard, que en español quiere decir comodín, y esto va a tener mucho sentido ahora que veamos lo que significa más adelante cuando veamos el ejemplo, van a ver, es un tipo de máscara especial que permite seleccionar, y esta es la importancia de esto, permite seleccionar un grupo de direcciones IP. Tenemos las máscaras de red o subred comunes, normales, las cuales definen el tamaño de una red, la cantidad de hosts. Por ejemplo, una máscara 24 ya sabemos que nos permite 254 hosts. Asimismo, una máscara 23 nos va a permitir 510 hosts. ¿Ya? Las máscaras normales definen el tamaño de la red, pero las máscaras wildcard permiten, dentro de una red completa, específicamente seleccionar direcciones IP. Esto es una selección mucho más granular, mucho más fina. El concepto de comodín nosotros lo utilizamos habitualmente en el uso diario de nuestras computadoras. Y aquí tienen un clásico ejemplo. Cuando ustedes van a su computador y hacen una búsqueda asterisco.mp3, muchos ya saben lo que va a pasar, ¿cierto? La máquina va a devolver un listado de todas las canciones o todos los archivos que terminen con la extensión .mp3. ¿Sí? Este operador asterisco se denomina wildcard. Si nosotros hacemos una búsqueda como a asterisco.exe, nos va a mostrar todos los archivos .exe que empiecen con A. ¿Sí? Si nosotros hacemos una búsqueda por asterisco de asterisco.doc, lo que va a pasar es que la máquina nos va a mostrar todos los archivos doc que en el nombre tengan una D entre medio. Y si hacemos una búsqueda de asterisco.asterisco, nos va a mostrar todos los archivos con todas las extensiones posibles. ¿Ya? Este operador se llama wildcard. Miren, parece que hasta salió una carita. El operador asterisco en nuestro caso se llama wildcard. En las redes también tenemos la opción de utilizar wildcard para seleccionar tráfico de manera granular, como lo estamos haciendo en este ejemplo. Todos los archivos MP3, todos los que empiecen con A, etc. Veamos cómo opera entonces el concepto de wildcard. Para esto vamos a tomar un ejemplo. ¿Ya? El ejemplo es el siguiente. Imagínense que tenemos asignado el bloque 192.168.0.0 con máscara 24. Esta red ya está funcionando. Tiene 256 direcciones IP, 254 para host,
una para un router y las 253 restantes para dispositivos internos de una red. Nada raro, esto funciona regularmente. Pero de todas las 256 IPs que tiene este bloque, incluyendo la dirección de broadcast y de su red, puede que tengamos una política que diga, mira, ¿sabes qué? Yo quiero bloquear de la red las primeras 8 direcciones, incluyendo la dirección de red, es decir, de la IP 0 a la IP 7, ahí tengo las primeras 8. Y quiero bloquearlas, no quiero que esas redes tengan, o esas direcciones tengan tráfico a internet, por ejemplo. Como esto es una red completa, y aquí está el problema más grande, esto es un router, y aquí está la red, la máscara 24. Si nosotros tenemos los usuarios aquí, y cada un usuario tiene una IP, la 1, la 2, la 10, la IP 200, etc., podemos crear una subred para bloquear toda la red, pero en este caso, de todas las 254 direcciones de host, nos están solicitando bloquear exclusivamente desde el host 1 al 7, incluyendo la IP de subred. ¿Ya? Bueno, el primer paso para trabajar con una wildcard es convertir la dirección IP a notación binaria, la dirección de la subred. En este caso es una red porque la máscara pertenece a la misma clase, ¿cierto? Es una red. Y aquí tienen ustedes la IP de la red en binario, los 32 bits. Y debajo yo escribí la máscara solamente para tenerla como referencia, para que yo sepa que los bits de host son los últimos. Como tengo que seleccionar para posteriormente bloquear o permitir, eso viene en un paso posterior, pero primero tenemos que seleccionar las 8 primeras direcciones, incluyendo la 0, lo que se hace es escribirlas todas en binario, una detrás de la otra. ¿Ya? Ven aquí que yo dibujé desde el 0 al 7 y también la 8, pero la dirección 8 no debe estar dentro de nuestra selección, porque esta sí, más adelante la podemos permitir, pero tenemos que seleccionar las 8 primeros para bloquear el tráfico. Una vez que nosotros hicimos eso, y lo más importante aquí es que ustedes se fijen que es necesario escribir bit a bit de manera muy ordenada, ¿ya? Porque eso nos va a servir mucho como referencia para resolver el problema. Una vez que ustedes escribieron las direcciones que necesitan, las direcciones interesantes, entre comillas, lo que se hace es identificar las 8 primeras direcciones del bloque mediante los bits coincidentes. Y esta es la clave, ¿ya? ¿Cuáles son todos los bits que coinciden en esas 8 direcciones IP? Yo aquí les facilité la tarea y las encerré en un cuadro. Si ustedes se fijan, de la IP 0 a la IP 7, todas tienen los bits que aparecen dentro del cuadro como común, porque la IP 8 ya cambia y ahí este bit ya es distinto. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que fijarnos en los bits de las otras direcciones, ¿no? Si contamos la cantidad de bits, tenemos 24, 25, 26, 27, 28, 29 bits en común con esta secuencia. Eso es lo importante. Ahora, también hay una cosa que se menciona mucho. Nosotros tenemos que utilizar estos bits coincidentes para formar una combinación de una dirección IP y una wildcard. Este es el secreto, ¿ya? O sea, la wildcard en sí solo no hace nada, tiene que ir acompañada de una dirección IP. Por ejemplo, nada que ver con lo que estamos viendo, pero si escribimos 1.1.1.1 y luego una wildcard 0001, esto permite seleccionar ciertas direcciones IP. Está compuesta de dos partes, la dirección IP y la wildcard. ¿Bien? Entonces tenemos que buscar cuál es la combinación adecuada de IP y wildcard para poder seleccionar exclusivamente las IP del 0 al 7. Y aquí puse con un símbolo de atención algo que muchas veces se menciona, y solamente se menciona, pero nunca se explica muy bien. Muchos instructores dicen algo como, el 0 permite y el 1 ignora.
algo así. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado alguna vez de algún instructor suyo, pero es muy frecuente que se digan esas cosas. Y muchas veces se repiten sin profundizar y sin entender siquiera qué es lo que estamos tratando de decir. La realidad es la siguiente. Como esto está compuesto de dos partes, de una dirección IP y de una dirección wildcard, en la wildcard, un bit en 0 significa que se seleccionará exactamente esos mismos bits de la dirección IP. ¿Ya? Exactamente los mismos. Mientras que un 1 en la wildcard, un 1 binario, significa que ese bit en la IP puede cambiar, pero se seleccionará igual. Recuerden que el objetivo de la combinación IP y wildcard es seleccionar el tráfico. ¿Ya? ¿Cómo sería eso? Fíjense, la respuesta al problema es esta. Esta es la combinación de IP y wildcard que necesitamos para resolver el problema. 192.168.00 con wildcard 0007. ¿Por qué? Si pasamos a binario la dirección IP, ahí está, ¿cierto? Y luego debajo, bit a bit, ordenamos muy claramente los bits de la wildcard con respecto a cada bit de la dirección IP, para que coincidan, podemos empezar a determinar que, como decía hace un rato, cuando en la wildcard hay un bit 0, como los que están aquí, ¿cierto? Estos 29 primeros bits, quiere decir que voy a seleccionar todas las direcciones IP que contengan esos bits de la dirección IP misma. Si yo acá tengo un 0 en el primer bit de la wildcard, quiere decir que estoy seleccionando todas las direcciones IP que empiecen con el primer bit 1. ¿Ya? Si el segundo bit es 0 en la wildcard, entonces voy a seleccionar todas las IPs que empiecen con 1, 1. Si el tercer bit de la wildcard también es 0, voy a seleccionar todas las IPs que empiecen con 1, 1, 0. Y así sucesivamente. Como ustedes ven, hasta aquí, la wildcard tiene todos los valores en 0. Por lo tanto, en palabras más simples, quiere decir que voy a seleccionar todas las direcciones IP que necesariamente tengan esta combinación de números binarios. Y como tenemos un 1 al final de la wildcard, voy a seleccionar todas las IP que no importa si el valor de arriba es 0 o es 1, se seleccionan igual. ¿Ya? Lo vamos a meter directamente dentro de nuestro saco de dirección IP. Voy a ver si puedo dibujar aquí un saco de direcciones IP. ¿Ya? Este es nuestro saco de direcciones y acá tenemos que ir metiendo todas las que tenemos que seleccionar. Entonces, en primer lugar, vamos a seleccionar todas las que empiezan con esta secuencia de bits porque la wildcard tiene 29 bits en 0. Y como los tres últimos son 1, quiere decir que voy a seleccionar todas las IPs que no importa que los últimos 3 bits sean 0 o sean 1, da lo mismo. Van a ir dentro de esta selección igual, dentro de este saco de direcciones IP. ¿Ya? Esa es más o menos la lógica de la wildcard. Yo sé que tal vez no lo entendieron 100%, pero tengo más ejemplos para mostrarles. Tengo fe de que podemos aprender bien esto y que en algún momento de esta sesión ustedes digan, ah, sí, ahora entendí. Bueno, el ejemplo 2 está planteado desde el otro punto de vista. Nos entregan la IP y la wildcard y nosotros tenemos que saber cuáles son las direcciones que están en este rango. Si tenemos la dirección IP 172.16.20.34 y nos entregan la wildcard 0015.255, ¿cuáles direcciones IP están incluidas en este rango? Para resolver este problema siempre tenemos que hacer lo mismo. Convertimos la dirección IP en binario y debajo la wildcard en binario y ordenamos bit a bit los 32 bits de la wildcard respecto a los 32 bits de la IP. Y si seguimos nuestra regla de oro de las wildcards, dice que cuando un bit es 0 en la wildcard, voy a seleccionar las direcciones que tengan exactamente el bit correspondiente en la dirección IP. Aquí está nuevamente nuestro saco contenedor de direcciones que queremos seleccionar. Yo no soy muy bueno para dibujar, pero ahí algo se parece a un saco. Vamos a tener que ir ingresando direcciones aquí adentro. ¿Cuáles vamos a ingresar? Todas las IPs que empiecen con el primer bit 1, porque abajo hay un 0. Como abajo también hay un 0 nuevamente, voy a seleccionar todas las IPs que empiecen con 1, 0. Todas las IPs que empiecen con 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y así sucesivamente. Hasta aquí.
porque hasta aquí llegan los ceros de la wildcard. ¿Ya? Todas las IPs que empiecen con estos... Uy, se me corrió el diagrama, ahí sí. Que empiecen con estos primeros, ya creo que los voy a contar, 8, 16, 20 bits. Aquí hay 20 bits. Con estos primeros 20 bits, con esa secuencia, las voy a seleccionar y las voy a meter aquí. Y los últimos bits de aquí me da lo mismo si realmente tiene un 0 o un 1, porque como la wildcard tiene un 1, voy a seleccionar igual. Por eso es que a veces dicen, oh, el 1 ignora. A mí, personalmente, ese concepto nunca me había quedado muy claro. Por eso yo no lo ocupo. Pero si a ustedes les sirve, perfecto. La idea es que podamos resolver bien los ejercicios. Como dice a continuación aquí, todas las direcciones IP que comiencen con esa combinación binaria van a estar incluidas dentro de esta selección. Eso es, en decimal, desde la IP 172.16.16.0 hasta la IP 172.16.31.255, porque ustedes ven aquí cuáles son las IPs que van cambiando. ¿Ya? Esta es la parte que va cambiando. Esa es una forma diferente de ver estos ejercicios. Ahora, puede ser que tal vez ya no les haya quedado aún todavía muy claro. Tengo un último ejercicio para probar si es que es así. Yo creo que con esto puede ser que se resuelva el problema. Ejemplo 3. No siempre las wildcards corresponden con la máscara inversa. Muchas veces se dice eso, o también visto de otra manera. No siempre corresponde que los bits de la máscara wildcard sean una secuencia de ceros y luego cambio 1. Puede haber, a diferencia de las direcciones de máscara de subred o red, puede haber en las wildcards en números 1 y ceros intercalados. ¿Bien? Entonces, si a nosotros nos entregan la dirección IP 200.192.11.17 y nos entregan la wildcard 00021, ¿cuáles son las direcciones que están incluidas en esta selección? Bueno, aquí está la respuesta, pero más que la respuesta me interesa explicar. Para poder explicar, entonces, tenemos que ver lo siguiente. Convertimos la dirección IP en binario, ahí están los 32 bits, y convertimos la wildcard en binario. Y destaqué los números que ven ustedes por la siguiente razón. Los números 1 en la wildcard son los valores que van cambiando. ¿Ya? Estos son los operadores que van cambiando. Entonces, voy a borrar esto para verlo más claro. Como la wildcard abajo tiene un montón de números ceros, yo voy a seleccionar todas las direcciones IP que esos bits sean tal cual. ¿Ya? En otras palabras, ¿se acuerdan del ejemplo asterisco.mp3? Bueno, este asterisco, este comodín es el 1 de la wildcard. Porque si ustedes hacen un ejercicio de abstracción y tratan de ver esto como en tercera dimensión, hagamos un ejercicio mental. Tomen todos los números que están en azul, imagínense los que están al fondo, y los números que están en rojo en la dirección IP, traten de traerlos más adelante. Estamos haciendo un ejercicio de simulación, de imaginación. Imagínense que están un metro más adelante. ¿Ya? Algo así como, no sé, voy a tratar de dibujar lo que yo tengo en este momento en la cabeza. Aquí hay un valor 1, 1, 1. Y entre medio aquí están los 0, 0, 0, ¿cierto? Aquí estos primeros 0 y acá hay un valor X. Y luego viene un 0 entre medio y luego hay otro valor X y luego viene un 0 y otro valor X. ¿Ya? Lo que les digo es que esto no son casas, ¿eh? Estoy tratando de dibujar algo en 3D, como que se vea más cerca. Cuando la wildcard tiene un 1, esto es un asterisco, es un operador que va cambiando. ¿Ya? Puede ser 0 o puede ser 1. Esto se lo pueden imaginar ustedes como estas máquinas de casino que van girando los números, las ruletas. No, no es una ruleta, es una simple máquina. Yo no juego mucho al casino, así que no sé cómo se llamará, pero la máquina que va girando con las figuras, ¿cierto? También es una suerte de wildcard, porque el número que va rotando es este. Ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí. Esos son los tres números que yo puedo seleccionar. De hecho, ni siquiera tienen que imaginarse lo que es. Aquí puede ser simplemente cualquier cosa. ¿Ya? Si quieren, para hacerlo más fácil, en vez de un 1, imagínense que esto es una X o es un asterisco en la wildcard. En vez de un 1, es asterisco. ¿Ya? Entonces tengo que seleccionar todas las direcciones IP que tengan.
en el bit número 27, este es el bit 27, que tengan... a ver, no. No es el 27, es el 28. Tengo que seleccionar todas las direcciones IP que empiecen con estos ceros de partida, ¿ya? Con que los primeros 27 bits sean 0. Aquí está. Esa es la secuencia. Luego, tengo que seleccionar las direcciones IP, que los bits números 29 y 30 sean 0. Este es el bit 29 y este es el bit... Oh, aquí hay un error. Este debería ser el bit 31. Ahí sí. Este tiene un pequeño error, este slide. Ustedes lo corrigen, ¿ya? El bit 31 tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Voy a despejar la pantalla mejor de tanta raya para que podamos ver más claramente. Insisto, que 31 sea 0. Tiene que ser 0 porque la wildcard tiene un 0 abajo. Tiene que ser 0 porque la wildcard tiene un 0 abajo, ¿ya? Y la respuesta es esta. Aquí ustedes ven exactamente cuáles son los números que fueron seleccionados. Y ven que los números que están en rojo son los únicos que han ido cambiando de numeración, ¿ya? El último puede ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Todos, aquí están las posibles combinaciones de las wildcards, ¿ya? Y si son bien observadores pueden también darse cuenta que tengo un 0, 0, 0, luego un 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y eso es un 0, un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 binario, ¿ya? Esta secuencia se va repitiendo. Y finalmente ustedes tienen que escribir la secuencia completa nada más en decimal, ¿ya? Vamos a ver si pudieron resolver esto o pudieron entenderlo más o menos. Vamos a poner a prueba su entendimiento. Y les voy a dar dos ejercicios muy simples. En primer lugar, determinen las direcciones IP seleccionadas en la wildcard 192.168.60.00014. Esta combinación de dirección y wildcard, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las direcciones que están seleccionadas? Y luego, ¿qué combinación de IP y wildcard se necesita para seleccionar los primeros 13 hosts de la red tanto, incluyendo la subred, la dirección IP de subred? Bueno, yo les sugiero lo siguiente, por favor pausen este video, dense el tiempo correcto de resolver el ejercicio 1 y 2, pueden darse todo el tiempo que quieran por ahora, y yo voy a resolver esto inmediatamente. Por eso pongan pausa, resuélvanlo y comparemos los resultados. El primer ejercicio, para determinar las direcciones IP que están seleccionadas con esta combinación de IP y wildcard, hacemos lo siguiente. Como siempre, escribimos estos datos en binario, como aparecen aquí, y donde la wildcard tenga un 1, es decir aquí, justo en estos bits, ustedes van a ir reemplazando todas las combinaciones binarias posibles, ¿ya? Y aquí está claramente especificado, fíjense. Son esos los bits que van cambiando, pero el último bit no va a cambiar, siempre va a tener que ser 0 porque la wildcard tiene un 0 y el 0 significa mantén ese bit tal como está. ¿Bien? Ya les decía hace un rato atrás, imagínense a los unos de las wildcard como los asteriscos en el ejemplo MP3. ¿Ya? Esto en vez de 1 ustedes pueden, si no les gustan los números, imaginarse que es un asterisco. ¿Ya? Luego convierten la secuencia de decimal a binario. Y una cosa interesante también que ustedes pueden observar aquí es que si me preguntan cuáles son las direcciones seleccionadas, yo también puedo saber cuántas antes de hacer cualquier cálculo. ¿Cómo sé cuántas direcciones van a aparecer? Yo inmediatamente sé que la cantidad de números, el número mayor o el número completo de direcciones IP que estoy seleccionando en este caso es 8. No hay más. Porque solamente tengo 3 bits en número 1. Y como tengo 3 bits, 2 elevado a 3 es 8. La cantidad de combinaciones posibles con 3 bits son 8, por lo tanto me van a salir 8 direcciones IP. Si esta wildcard fuese, supongamos, digamos, aquí 1,
¿sí? Que el tercer octeto sea 1 significa que aquí tendría un 1 en este bit. Yo tendría 4 bits dentro de la wildcard en 1, por lo tanto la cantidad de direcciones IP que me resultarían serían 16 direcciones distintas. ¿Bien? Veamos el caso del ejercicio 2. Para determinar qué wildcard se necesita para seleccionar los 13 primeros hosts de esta red, incluyendo la dirección IP de subred, tenemos aquí un pequeño problema. El problema es que, lamentablemente, no podemos cumplir con este requerimiento con una sola instrucción. Y eso es bastante habitual, sobre todo cuando uno trabaja con listas de acceso. Y esa es la razón también por la cual esto es una lista de acceso. Muchas veces tenemos que construir una lista de combinaciones IP wildcard para cumplir con alguna política. Y en este caso tenemos exactamente un ejemplo de esa naturaleza. Para ver primero cuál es la combinación o las combinaciones que necesitamos, escribimos todos los números que nos interesan en formato binario. Y ustedes ven ahí que he escrito desde la IP 60.0 hasta la IP 60.14 y puse también que la IP.14 está fuera del rango, que no nos interesa a nosotros en este momento contemplarla en nuestra selección, así que tenemos que enfocarnos en todo el resto. Pero lo primero que uno ve es lo siguiente: si la idea de las wildcards es buscar los bits coincidentes, yo podría decir, oye, todas estas direcciones, hasta la 13, coinciden hasta aquí, hasta esta parte, ¿sí? Todos estos bits son iguales. El problema con eso es que si yo contemplo una combinación IP wildcard con estos bits iguales, de hecho con los 28 bits iguales, entonces también estaría seleccionando la IP 14 y también estaría seleccionando la IP 15. Y en nuestra selección no permitimos eso, entonces queremos seleccionar exactamente aquí. Bueno, la técnica para resolver esto es buscar partes en común. Y yo lo he resuelto más o menos así. La combinación o las combinaciones son las que ustedes ven ahí en pantalla. En primer lugar, voy a crear una combinación para seleccionar las primeras 8 direcciones. Y eso, al igual que un ejemplo anterior que vimos, lo podemos hacer con la wildcard 0007. ¿Ya? Al utilizar esta combinación IP y wildcard, estoy considerando que la wildcard 7, que nuevamente si pasamos esto a binario, 0, 0, estos serían los primeros 24 bits, y el último octeto sería 1, 2, 3, 4, 5, este era un 0, y 1, 2, 3. Eso es un 7 binario. Entonces, al utilizar esta wildcard, estamos diciendo que los números que van a ir rotando aquí son los últimos 3. ¿Ya? Y con esa combinación seleccionamos de la 0 a la 7. Luego tenemos la IP 8 aquí y utilizamos esta combinación para seleccionar hasta la 9, 10, hasta la 11. ¿Ya? Y eso es porque el número 3 en binario viene a ser el último octeto escrito de esta manera. 1, 1. No es 1. Aquí está escribiendo nuevamente el 7. Ahí está. Son los últimos 2 bits en 1. Por lo tanto, como para escribir un 3 binario necesito los últimos bits en 1, esos son los bits en la IP que van a ir cambiando. Los wildcards, los comodines. Y finalmente, bueno, tengo seleccionado de la 0 a la 7 y ahora con esto de la 8 a la 11 y tengo que llegar a la 13. Entonces, basta que utilice una wildcard 1 porque al utilizar la wildcard 1, aquí de hecho, bueno, el color está mal, no se guíen por el color, voy a tratar de reemplazar esto aquí. Va a quedar peor, lo sé, pero lo que quiero notar es que simplemente el bit que va cambiando es solamente el último, ¿ya? Ahí está, porque esto es justamente un 1 binario y es el último bit el que indica cuáles son las posibilidades. Y si la wildcard tiene un único bit en 1, entonces tenemos dos opciones. Y con eso hemos construido una combinación de IP y wildcard para seleccionar de la 0 a la 7, otra combinación de la 8 a la 11 y otra combinación de la 12 a la 13. Yo sé que esto es bastante complejo de entender,
Y la verdad es que para el examen de certificación, o en realidad ningún examen de certificación, mide tan profundamente que ustedes sepan distinguir las wildcards a este nivel, ¿ya? Pero muchas veces los instructores se divierten, nos divertimos también entregando ejercicios como, por ejemplo, aquí tienen una gran subred, seleccióneme todas las IP impares o seleccione todas las IP pares de la red. Y eso, que no tiene ninguna utilidad práctica, sirve simplemente para ir soltando un poco el cálculo de wildcards. Las preguntas que aparecen en los exámenes, incluso los exámenes de seguridad, no son ni siquiera tan específicas como esto, ¿ya? Así que mi interés es que simplemente conozcan el concepto. Vamos a dejar hasta ahí las wildcards como concepto y ahora vamos a retomar las listas de control de acceso estándar, ¿eh? Que es lo que a nosotros realmente nos importa. Las listas de control de acceso estándar tienen una característica súper importante, y es que filtran paquetes, o más bien seleccionan paquetes IP basándose única y exclusivamente en la dirección IP de origen. Cuando entra un paquete IP en el router mira el encabezado IP y va a fijarse cuál es la IP de origen para aplicar una política de seguridad utilizando Access List estándar. La Access List estándar no mira el destino del paquete, no mira los puertos, no mira el tipo de protocolo IP, no mira absolutamente nada más que de a dónde viene, ¿ya? Una forma de ver esto es la siguiente. Siempre uno, cuando explica el tema de las listas de acceso, pone el ejemplo de un guardia en una discoteca, ¿ya? En un club. Entonces, si ustedes se imaginan, yo creo que más de alguna vez habrán ido a una discoteca, no me digan que no. Entonces, para poder entrar a esta discoteca, hay un guardia. Muchas veces hay más, pero para nuestro ejemplo vale uno. Si nuestro guardia fuese un control de access list estándar, en vez de preguntarnos para dónde vamos, nos va a preguntar de dónde venimos, ¿ya? Oiga, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de Chile. Ah, sabe que usted no puede entrar. ¿Y usted de dónde viene? Yo vengo de Brasil. Ah, sí, por supuesto, pase. Bueno, esta persona tan discriminadora en realidad mira el origen, ¿ya? No le interesa si ese brasileño va a dar lo mismo, porque este guardia de Access List estándar solamente mira el origen, de a dónde viene, ¿ya? Y eso marca toda la diferencia. Después vamos a ver las listas de acceso extendidas, que ahí ponen un guardia mucho más riguroso y su checklist que tiene en la mano, su ticket, dice, bueno, ¿usted de dónde viene? Vengo de Chile. ¿Hacia dónde va? ¿Ah? Voy, mire, ¿sabe qué? Voy hacia España. No sé. Sí, dígame cuáles son sus puertos de origen y destino. Y este guardia, llamado lista de acceso extendida, mira todos esos parámetros. Pero por ahora, las listas de acceso estándar solamente miran de a dónde venimos. ¿Cómo se configuran las listas de acceso estándar? Hay dos maneras. La primera forma de escribirla es la access list numerada o numbered, y la segunda se llama nombrada o named, ¿ya? La diferencia está simplemente en la forma de escribir, pero la funcionalidad es exactamente la misma. Las access list numeradas llevan un número luego del comando access list, que identifica si es una lista de acceso estándar o extendida. Las listas de acceso estándar siempre van entre el número 1 al 99. Y esto, por favor, recuérdenlo muy bien, porque son preguntas muy típicas de los exámenes de certificación. Y también, adicionalmente, van entre la 1300 y la 1999, ¿ya? Estas son las listas de acceso estándar. En el caso de las listas de accesos nombradas, en vez de utilizar un número del 1 al 99, nosotros podemos asignar un nombre. Naturalmente que es mucho más cómodo trabajar con nombres, ¿ya? Un consejo que siempre yo le doy a mis alumnos: cuando configuren un router y tengan que asignar una variable, por ejemplo, en este caso el nombre restringe salida, escríbanlo con mayúscula. Porque así, cuando ustedes escriben show running config, van a ver que ese es un valor que ustedes mismos ingresaron. Imagínense que ven el comando IP access list standard system y todo con minúscula. Puede ser que uno no sepa si en realidad system es un comando de sistema o es un nombre que usted asignó.
Pero la manera más fácil de saber es escribiéndolo con mayúsculas y ahí vas a ver, sí, este es un valor que yo mismo configure. Bueno, aparte de tener un número, las access lists tienen una política que en este caso siempre es permit o deny. O permite o deniega el tráfico. ¿No? Esa es la política. Y luego tienen una combinación de dirección IP más wildcard o la palabra host o la palabra any. Cualquiera de estos sirve para identificar el origen del paquete IP. ¿Ya? Recuerden que estos filtros solamente en base al origen. Entonces, podemos utilizar una IP wildcard para seleccionar un rango. Podemos utilizar la palabra clave host y asignar un IP puntual, por ejemplo, 1111. O podemos utilizar la palabra any. Any, que significa cualquiera, hace alusión a todas las direcciones. No puedo dibujar. Ya, muy bien. Ahí sí. Todas las direcciones posibles. Muy bien. Entonces, tenemos la política y además el origen del paquete. Fíjense que esto se llama Access List. Access Control List. Y es una lista. Mucha gente a veces se confunde, sobre todo cuando está empezando a trabajar en redes y empieza a asignar este número con números sucesivos. 1, 2, 3, 4, 5. Al hacer eso se crean 5 listas independientes. 5 listas diferentes. El número identifica a la lista completa. Y cada una de estas líneas que hay aquí, cada una de estas entradas, también tiene un nombre y se conoce como Access Control Entry o ACE. Así que si a veces les dicen, oiga, modifique la ACEX, quiere decir que tienen que modificar una de las líneas de la Access List. Así que una ACL está compuesta de múltiples ACE, ACE1, ACE2 y así. Bien. Las listas de acceso, aparte de permitir o de negar el tráfico, también tienen la opción de utilizar la palabra clave remark. Y remark es simplemente para poner un comentario a continuación, un texto, un string, que a nosotros nos facilita el entendimiento de qué es lo que viene a continuación. Esto es totalmente opcional. Pero si usted quiere poner, por ejemplo, permite salir al administrador, puede ingresar una lista de acceso, una línea, una ACE, que no se va a procesar, simplemente va a mostrar un string. ¿Ya? Este es el formato entonces de las listas de acceso estándar. Entonces, ¿qué hace directamente la Access List 1 que ustedes ven en pantalla? ¿Pueden tratar de resolver esto? Vean bien, traten de entender bien qué es lo que sucede aquí. Tenemos una lista que permite un host puntual, luego tenemos una ACE que deniega, pero fíjense que tiene una combinación IP y wildcard. ¿Cuáles son las IPs que se están denegando aquí? Esa es la pregunta. Y luego tenemos una instrucción que permite todo el tráfico. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Esta lista de acceso bloquea el acceso a las direcciones de origen 60.0, 60.2 y 60.3. Mientras que a la IP 60.1 y a todas las demás se les permite el acceso. ¿Por qué así? Bueno, si ustedes se fijan acá, en este operador, en esta combinación IP y wildcard, tenemos que la wildcard final es 3. Entonces, si yo escribo el último octeto en binario, voy a tener 0, 0, 0, 0, 2 ceros más y un 1 y un 1. Ese es un 3. Y en el último octeto de la dirección IP, si yo escribo esto, fíjense bien, voy a escribir eso, todos en 0, ahí sí, todos en 0, puedo separar inmediatamente acá cuáles son las IPs que van a ir rotando los bits. En este caso solamente los últimos 2 bits van a ir rotando, ¿sí? Puede ser 0, puede ser 1. De toda esta combinación, si esto yo lo extraigo aquí, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y el primer caso va a ser 0, 0. La segunda posibilidad que estoy seleccionando con esta wildcard es 0, 1. Luego, 1, 0. Y la última opción, con estos 2 bits que van rotando, es 1, 1. Tengo 4 direcciones. La punto 0, punto 1, punto 2 y punto 3. ¿Sí? Y asumiendo que todas empiezan con 192, 168, 60. Entonces, en este caso yo tengo una instrucción deny.
Es decir, estoy denegando el tráfico a todas estas direcciones, de las 0, 1, 2 y 3. Pero antes que esta, tengo una condición más específica que me dice permite el tráfico a la IP 1. ¿Ya? Entonces, la IP 0 no, siempre se me mueve esto, la IP 0 no puede pasar. La IP 1 sí, la IP 2 no y la IP 3 tampoco. ¿Ya? Bueno, aquí les enumeré las reglas de oro de las listas de acceso. Y esto, yo les aconsejo lo siguiente, muy en serio, tomen una captura de pantalla, saquen una foto, anótenlo como quieran, pero estas 7 líneas, estas 7 instrucciones son realmente las leyes de oro de las listas de acceso y se las van a preguntar en un examen. Absolutamente. Muy seguro. Por lo menos una o dos de estas listas aparecen en un examen. Y las otras, si no aparecen como pregunta directa, aparece implícitamente. En primer lugar, una lista de acceso estándar es aquella que va numerada entre el 1 y el 99 y el 1300 al 1999. ¿Ya? Mientras que los números 100 al 199 y 2000 a 2699 son las listas extendidas. Esta es la primera ley que uno aprende. No se olviden, por favor. Si ustedes configuran Access List 100, inmediatamente el sistema operativo habilita los parámetros de configuración para las listas extendidas. Si ustedes escriben Access List 50, como está dentro del rango estándar, solamente van a poder definir la IP de origen. Una Access List estándar solamente puede bloquear tráfico basándose en la IP de origen. Las Access List extendidas miran la IP de origen, IP de destino, puerto de origen y puerto de destino. Esto también ya lo había mencionado, es muy importante. El punto número 3, lo voy a explicar con más detalle también más adelante, pero recuérdenlo sí o sí, porque esta pregunta va de todas maneras en un examen de certificación, porque siempre preguntan lo mismo. Estas son las típicas preguntas obligatorias. ¿Dónde se instalan las listas de acceso? Y la verdad es que en la realidad no siempre se cumple esto, pero para el examen de certificación de Cisco, no se olviden. No se olviden de esto. No importa que no estén de acuerdo, apréndanselo así. Las access, por eso yo puse por norma general y no siempre. Las listas de acceso estándar se configuran lo más cerca posible del destino, lo más cerca, es decir, mucho más allá del destino, y las listas de acceso extendidas lo más cerca del origen. ¿Ya? Voy a explicar este concepto en más detalle un poco más adelante, lo voy a hacer, no se preocupen. Pero por ahora, recuérdenlo bien. Cuarto, se puede escribir la palabra host para reemplazar una IP con wildcard 0000. ¿Ya? Ejemplo, ahí tenemos uno muy claro, dice Access List 2, deny 192.68.34.67.000. Es exactamente lo mismo que escribir host 192.168.34.67. Y eso es porque la wildcard 00, como tiene los 32 bits en 0, significa que va a seleccionar exactamente esos 32 bits de la dirección IP. ¿Ya? Así que ustedes pueden, en vez de escribir 000, pueden ahorrar un par de teclas y escribir host. Asimismo, la palabra any puede reemplazar una wildcard con el valor 255, 255, 255 para seleccionar todas las IPs posibles. Muy útil cuando hay tráfico que va hacia internet, por ejemplo. Y esto puede ser, de hecho, es por la siguiente razón. O sea, si yo escribo la combinación 111 con la wildcard 255, 255 y los 32 bits correspondientes, o escribo 222 con la misma wildcard, no importa cuál IP yo escribo aquí, porque estoy diciendo que los 32 bits de esa wildcard van a ir rotando. Así que puedo escribir cualquier dirección. Si quiero 0000 también, da lo mismo. Como la wildcard es 255, 255, 255, 255, los 32 bits son comodín. Entonces, para no escribir tantos números, ustedes pueden reemplazar por any, que significa todos. Y lo último es una cuestión ya absolutamente importante, y es que todas las listas de acceso llevan al final una norma implícita que se llama deny any o deny IP any.
todo el tráfico por defecto se bloquea. ¿Vean? Si miramos un poquito el ejemplo anterior, aquí, creamos la lista de acceso 1 y yo agregué esta opción manualmente. Puse permit IP any, permití el tráfico, porque si yo no hago esto, si yo no agrego esta línea, va a quedar todo bloqueado, porque al final de esto va una lista que deniega todo, pero que no se ve. Esa lista, esa access control entry más bien, esa entry, ¿sí? La última entrada, la última parte de la lista de acceso al final, siempre deniega todo, ¿ya? Y eso es porque, y aquí está la última instrucción, las listas de acceso se ejecutan en orden top-down, de arriba hacia abajo. Es decir, el router recorre una a una las ACE y ejecuta la primera con la que haya una coincidencia. Luego, no sigue ejecutando nada más, no sigue buscando. Descarta. Entonces, si viene un paquete IP, por ejemplo, que viene desde la IP 192.168.60.5, ¿bien? Va a entrar aquí. El router va a mirar, oye, ¿coincide con este valor? No, no coincide. Veamos el siguiente parámetro. ¿Coincide con esta selección de la 0 a la 3, ¿sí? Con las wildcards? La verdad es que no coincide. ¿Y qué pasa? Como yo puse aquí permit any, entonces el tráfico va a salir a internet. Pero si no está escrito, va a llegar acá y se va a encontrar con la lista de denegación por defecto, por lo tanto este tráfico va a estar bloqueado, ¿ya? Eso es algo que muchas veces todo el mundo olvida, pero es tan súper importante. Al final siempre va un comando deny any o un comando deny IP any si es access list estándar o extendida, pero que no se ve con ningún comando, no se ve, ningún show les va a mostrar eso, pero tienen que saber que ahí está, ¿ya? Bueno, veamos ahora cómo ustedes pueden resolver el siguiente ejercicio. Cree una access list estándar que permita el tráfico a las direcciones IP que aparecen ahí, desde la 1 hasta la 10, excepto a la 5. ¿Ya? Todo el tráfico entre la 1 y la 10 tiene que estar permitido, pero la 5 no. Y el resto del tráfico debe estar bloqueado. Resuelvan eso. Luego, otro ejercicio, cree una access list estándar que permita el acceso solo a las direcciones IP 172.32.44.17, 18, 20 y de la 250 a la 254. Todas las IPs demás deben estar bloqueadas. Asuman aquí una máscara 24. Esto requiere que trabajen un poco con las combinaciones de wildcard para ver cuáles son las forma correcta de seleccionar los rangos que estoy dando, ¿ya? Entonces tienen que hacer una mezcla de las wildcard correspondientes con las normas que les acabo de dar de las listas de acceso. Pueden poner pausa a este video y les muestro inmediatamente la solución a continuación. La solución a este ejercicio es la siguiente. Para el caso de la pregunta 1, pueden crear una access list 1 que deniegue explícitamente este host, ¿ya? Lo está denegando, y luego la combinación de wildcard 0 a la 7. ¿Sí? Recuerden que el 7 binario son los últimos 3 bits de la IP, por lo tanto tengo 5 bits en 0 y los últimos 3 bits en 1, que son los que van cambiando, y me permite por lo tanto de la 0 a la 7, ¿ya? Si yo le digo que voy a permitir ese tráfico, estoy permitiendo entre la 0 y la 7, de hecho la 1 también está incluida, y aprovecho inmediatamente de bloquear la 5 porque me están diciendo que la IP5 no puede estar permitida. Y aquí acabo de seleccionar de la 0 a la 7, pero me están diciendo también que tiene que ser hasta la 10. Por lo tanto, creo otra wildcard que permita el tráfico esta vez de la 8 a la 9 y finalmente a la 10. ¿Ya? Aquí utilicé este operador 000, pero también puedo utilizar la palabra host. Esta es la forma de resolver este ejercicio. Si ustedes se fijan, lo que tienen que analizar cuando construyan sus listas de acceso es que esto se va ejecutando de arriba a abajo y tienen que imaginarse un router que tiene aquí una interfaz de entrada y una interfaz de salida. Y cuando el router examine ese paquete que va entrando, va a mirar, dentro del encabezado IP, va a mirar su IP de origen. Le da lo mismo para dónde vaya, el origen es lo que le interesa,
¿ya? Entonces, ustedes aquí tienen que ir creando sus listas de acceso en base a ese criterio. Cuando entre un paquete IP, este router va a empezar a recorrer una a una esta secuencia hasta que coincida con alguna de estas instrucciones y le va a aplicar la política que nosotros estamos dando. Entonces, si viene aquí entrando un paquete desde la IP 23.4.6, ese era un 4, no un 9, 4.6, va a entrar, va a revisar el router, coincide con la primera, no, salta a la segunda instrucción, coincide con este bloque, sí, porque está dentro de esta selección. ¿Y qué es lo que hago? Permite el tráfico, listo señor, pase, y no sigo buscando. Si llega un paquete que viene desde la IP 23.4.10, el mismo caso, entra aquí, el router empieza a mirar, en la IP, la primera, ¿coincide? No. En el segundo rango, ¿coincide? Tampoco está dentro de ese wildcard. Con el tercero, no, porque se selecciona de la 8 y la 9. Y el último, si este es 10. ¿Qué dice? Permite, pase. ¿Ya? Si viene desde la 23, 4, 11, va a ser exactamente el mismo recorrido. Y aquí, como no hay ninguna instrucción que coincida, se va a topar con la instrucción de bloqueo por defecto, que es la denegación implícita, y este tráfico no va a pasar por el router. ¿Ya? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer para ver desde arriba hacia abajo. Veamos el segundo caso. Creo una lista de acceso estándar que permita, pasé muy de largo, ahí sí, que permita el acceso solo a las direcciones IP, ¿ya? Que ustedes ven ahí. ¿Cómo se resuelve eso? Ahí estaba entonces la solución. Exactamente un caso muy puntual, muy preciso, donde tienen que ustedes especificar múltiples líneas de conexión, múltiples access control entry para satisfacer este requerimiento. Bueno, si vemos aquí, tenemos que permitir el acceso a la IP 17, 18 y 20, y eso lo primero que hago es agregarla arriba. A veces también una norma muy utilizada es decir que las listas de control de acceso se escriben desde lo específico hacia lo general. ¿Ya? Mientras más específica la norma, va a ir primero en la lista y mientras más generales, va a ir más abajo. Entonces aquí me están diciendo específicamente estas listas, estas IPs tengo que permitirlas, así que las escribo al inicio. Luego genero los rangos que me están pidiendo aquí, ¿cierto? Donde también tengo que permitir el tráfico y permitir el host 254 también. Y el resto debe estar bloqueado. Tampoco voy a poner acá un deny porque ya existe al final. Bueno, yo entiendo que es bastante complejo poder entender las listas de acceso en una sesión de video. Esto es muy complicado. Pero con estos ejercicios lo que estoy tratando de hacer es que ustedes busquen la lógica, busquen cómo funciona, traten de resolver el ejercicio por ustedes mismos y comparen con los resultados. Y si tienen dudas lo pueden escribir naturalmente aquí en los comentarios y ahí vamos a responder exactamente a sus dudas cuando las tengan. Lo que yo les decía anteriormente era dónde se tienen que aplicar las listas de acceso. Y esto es algo bastante preguntado, ya les decía, en los exámenes, ¿ya? Por favor, recuerden la regla que yo les di, que creo que ya se olvidaron, ¿no? ¿Dónde se aplican las listas de acceso estándar? ¿Y las extendidas? No olviden, las listas de acceso estándar se aplican lo más cerca ¿de quién? Del destino. Y las extendidas lo más cerca del origen. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Bueno, lo primero que voy a decir es que esta regla que yo les digo que es de oro, tampoco es tan de oro porque en la práctica no siempre ocurre esto. Pero para los exámenes, respondan eso y punto. Miren, ¿por qué las listas de acceso las tenemos que configurar más cerca del destino cuando son estándar? El parámetro el criterio de búsqueda en las listas de acceso estándar es la IP de origen. ¿Qué pasa si la política de seguridad dijese, no quiero que la red 10 ingrese a la red 30?
cree una política, una lista de acceso estándar para eso. ¿Bien? Normalmente nosotros vamos a crear una lista de acceso aquí que diga access list, 1, deny, todo lo que venga de la red 10. ¿Sí? Y la red completa 10 es 0,0,0,255, porque son máscaras 24. ¿Ya? Esa es mi instrucción. Voy a denegar todo este tráfico. Y también tengo que decir que en la misma access list, 1, voy a permitir any, cualquier cosa, porque si no pongo este comando se va a topar con la denegación implícita que va al fondo y al final va a estar todo bloqueado. Ya, esa es mi lista de acceso. La pregunta es dónde la configuro, dónde la aplico. Si yo tomo esta lista y la aplico en router 1, en la interfaz de entrada, por ejemplo, va a pasar que se va a bloquear todo el tráfico que venga de la red 10. Y si ese tráfico va de la red 10 a la 20, también se va a bloquear. Porque estas listas de acceso estándar solamente miran el origen, de a dónde vienen. Nadie les pregunta hacia dónde van. ¿Ya? Pero la política nuestra era bloquear el tráfico entre la red 10 y la 30, no la de 10 y la 20. Al aplicar esa lista de acceso aquí de entrada, se está bloqueando todo lo que venga de esta red. ¿Ya? Por eso que es más conveniente ir al último router aquí y aplicar la lista de acceso en la interfaz de salida. Aplicarla aquí. Porque el tráfico IP, si viene desde esta red 10 y va a la 20 y va a pasar por todos los routers sin ningún problema, va a llegar aquí y no va a haber ningún tipo de bloqueo. ¿Ya? Incluso puede ser que si este enlace se cae, ahí sí, si este enlace se cae, el proceso de enrutamiento en router 4 envía ese tráfico por acá, ¿ya? Pero como la política está aplicada en la interfaz de salida, aquí sí se va a conmutar de vuelta hacia allá. Y el tráfico se va a permitir entre la red 10 y 20. Si yo aplico esto lo más cerca del destino posible, es decir, aquí, cuando un paquete IP entre al router 6 y salga por esta interfaz, ahí lo va a agarrar el guardia y le va a decir, usted no puede pasar para allá. Esa es la razón por la cual se tienen que instalar lo más cerca del destino. Y las listas de acceso extendidas lo más cerca del origen, simplemente porque ellas ya tienen la instrucción de desde dónde vienen y a dónde van, entonces no es necesario recorrer toda la red para bloquearlo porque se puede hacer antes. Es nada más que eso. La forma de aplicar una lista de acceso es con el comando que ven aquí en pantalla en este momento. ¿Ya? Si ustedes crean esta lista de acceso, la crean, en el router no pasa nada, no hay ningún tipo de bloqueo porque simplemente crean una lista. Para que la lista se haga efectiva tienen que aplicarla. Y la forma de aplicar es seleccionar una interfaz. Esta interfaz puede ser cualquier interfaz del router. Y dentro del comando de interfaz ustedes tienen que escribir IP access group, el número de la lista de acceso o el nombre, si es que están utilizando listas nombradas, y el comando in o el comando out. ¿De qué depende eso? Depende si yo quiero atajar estos paquetes cuando vienen entrando al router o cuando van saliendo del router. Siempre hay que verse en la perspectiva de que uno está dentro del router. ¿Ah? Si lo ven de esta manera, vamos a llegar aquí a nuestro ejemplo típico que ya les había mencionado. Esto es una discoteca. ¿Ya? Vamos a poner aquí, es una disco. Muy bien. Y aquí está la entrada. Y vamos a imaginar que este recinto aquí es mucho más grande. ¿Ah? Es mucho más grande. Y tiene otras, bueno, lo corrí. Tiene otros, supongamos que aquí hay otra puerta. Miren. Aquí, esta es la entrada principal, acá hay una puerta y acá hay un cerco. Una cerca, una reja que no permite entrar. ¿Bien? Entonces, esta es la entrada 1 y esta es la salida 2. Y acá tenemos, supongamos, si podemos ver por dentro. Yo creo que ya le estoy llevando al límite de la imaginación y acá tiene una salida 3. Entonces, cuando entran los paquetes IP aquí, las personas, ¿cierto? Y hay una lista de acceso estándar, este guardia, recuerden, va a mirar solamente de a dónde vienen, pero no se va a preguntar de a dónde va, hacia dónde va. Entonces, ¿qué pasa si a este guardia le dicen, oiga señor guardia, usted tiene que prohibir que en esta zona llamada 2 aquí adentro, ¿ya? A la zona 2 nadie que venga de Chile puede entrar aquí, ¿ya? Porque está solamente la gente de otros países y no de Chile. ¿Bien? Ok, entonces vamos a decir, ya, ups, la gente de Chile a la zona 2
no puede entrar. ¿Ya? Pero si quiere ir a la zona 3 no hay ningún problema, la zona 2 está prohibida para la gente de Chile. Vamos a decir la gente de México. La gente de México no puede entrar a la zona 3, ¿ya? Pero sí puede entrar a la zona 2. Bueno, si nosotros ponemos a nuestro guardia aquí a la entrada principal, ¿bien? Este guardia solamente pregunta de dónde vienen. Entonces, si viene un paquete aquí, ¿ya? Señor, ¿de dónde usted viene? Mire, yo vengo de Chile. Y mira su checklist y dice, Chile no puede entrar. Y no hay más discusión. Después viene otra persona de México. ¿Usted de dónde viene, señor? Yo vengo de México. No puede entrar. Bueno, para hacer más efectivo esto, este guardia, que es un poco... no sabe mucho y lo único que puede hacer es preguntar de dónde viene. No se le ocurre preguntar hacia dónde va. Pero tengo que cumplir con la política que está acá abajo. Entonces me conviene a mí instalar al guardia en esta puerta. Aquí. ¿Sí? Y cuando llegue una persona de Chile, fíjense bien, va a entrar una persona aquí, no hay ningún problema con que entre, y él puede pasar a la zona 3 sin problema, ¿ven? Porque no hay ningún guardia. Pero cuando vaya y quiera salir desde este router y meterse a la zona 3, el guardia le va a decir, ¿y usted de dónde viene? Yo vengo de Chile, no puede pasar para acá. Si quiere pasar hacia el fondo, pero no hacia acá. Lo mismo la persona de México. La persona de México va a tener un guardia en esa puerta mirando de salida lo que sale por esa puerta. Entonces viene la persona de México aquí, se encuentra con este guardia y le va a preguntar, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de México, no puede pasar por acá. Y si pasa por esta otra puerta, el guardia le va a preguntar, ¿de dónde viene? De México, ya, puede pasar, porque él no tiene ninguna instrucción que bloquee eso. Ese es el concepto con las listas de acceso. ¿Ya? Así que es súper importante dónde se aplica. Esta sesión ha sido bastante larga, bastante larga. Las listas de acceso son temas muy complejos de analizar, muy complejos de entender, demoran muchos años, mucha práctica también. Si no lo entienden en la primera, no se sientan mal. Pero la sesión de hoy iba enfocada a explicar estos grandes conceptos generales respecto al Access List. Luego vamos a ver una segunda sesión con un ejemplo práctico que ustedes pueden descargar y ir realizando también junto conmigo, donde vamos a ver cómo se configuran las listas de acceso estándar en un router. Por ahora, yo me despido de ustedes y les agradezco su atención.